Hola, hola, buenas noches, que Dios les bendiga. Ahí recién nos conectamos, pero un momentito que se conecten. Vamos a ver qué pasa hoy. Estamos aquí en Florentino Meguino. A ver. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy me encuentro con mi hijo Jonathan, aquí nuevamente, ¿Cómo andan? queriendo compartir, para no pelear por hablar, No. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde, en este día, en esta noche maravillosa aquí en Florentino Meguino. Hoy los primeros días de mayo, ¿no? Justamente hoy un día lindo, hermoso, día de lluvia, ha llovido, si hacía falta el agua en nuestra tierra. Y damos gracias a Dios por esta lluvia, damos gracias a Dios por todo lo que Él hace cada día por nuestras vidas como por tu vida, ¿no? Quienes habla, Roberto Carlos Ambrosetti del Ministerio Fuego Santo de Florentino Meguino, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y estamos aquí para compartir un día más una reflexión, una palabra de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios quiere hablar, ¿no? Como siempre decimos, no se trata ni de mí, no se trata ni de ninguno de ustedes, sino se trata de lo que Dios quiere hablar, lo que Dios quiere decir. Así que voy a saludar un poquito mientras se van conectando. Natalie Díaz, bendiciones, siervos, les bendigo en esta noche. Muchísimas gracias, bendiciones para usted también. Adonai Ropero, bendiciones. Julián Vera, muchísimas gracias, Julián Vera, bendigo tu vida, gracias por compartir el vivo. Viviana San Martín, Ale Díaz dice bendiciones, apóstol y siervo Jonathan, muchísimas gracias. Bendiciones, Ale. Evangelista Viviana San Martín dice buenas noches, apóstol, bendiciones, amado siervo, muchísimas gracias. Julián Vera, paz en cuanto pueda los miro, ya lo compartí, muchísimas gracias por compartir, Julián, bendigo tu vida, bendigo tu familia. Gracias por estar de aquel lado. José Luis Mujica, Petra Herrera, bendiciones siervo, bendiciones querido. Alejandra Hauch, bendiciones apóstol y siervo Jonathan, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí conectado. Dios con ustedes, bendiciones. Amén, muchísimas gracias. Amén. Igualmente para ustedes. Quiero agradecer a Dios más que nada y bendecir a cada uno de mis compañeros, de mis consiervos, a los discípulos y ministros del Ministerio Fuego Santo que también se han propuesto y han cargado la cruz de Cristo para predicar y hablar del Evangelio de Cristo. Y para mí es un gozo, una alegría que en este tiempo, después casi de 10 años, pudimos formar discípulos y ministros verdaderamente que amen a Dios, ¿no? Como en estos días han estado hablando y predicando cada siervo, cada ministro, que al ser un discípulo de Cristo se habla de querer disponer tu vida, tu corazón a Él solamente y dejarlo todo por amor a Él. Con eso con eso queremos decir, no queremos decir que tienes que dejar toda tu familia, sino que en primer lugar tiene que ser Cristo, tiene que ser Dios en primer lugar ante todo, ¿no? Porque para ser un discípulo de Cristo, para ser un verdadero hombre de Dios, tú tienes que tomar tu cruz cada día y seguirlo y mirarlo a Él por sobre todas las cosas. Amén. ¿Quería saludar usted? Damos gracias a Dios primeramente por permitir este vivo junto al apóstol, con mi padre. Y que gracias por cada uno de tomarse el tiempo de escuchar una palabra, escucharnos a nosotros, que se tomen ese momento, ese segundo para escuchar de Dios, para pensar, analizar si está en buen camino o no, o para volver a los pies de Dios más que nada en estos tiempos que estamos viviendo. Amén. Es así. Justamente le había puesto como título el reino de Dios se está predicando. Vemos cómo hoy en este tiempo se está predicando del Evangelio del reino de Dios, ¿no? Pero a la vez hoy debemos de tener nuestros oídos atentos, más que nada. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se está predicando, pero muy pocos son los que están divisando y oyendo
cuál es la palabra verdadera del reino de Dios. Macarena Sacanino, Maca, bendiciones. bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu negocio, tu empresa. Entonces, hoy en día se está predicando, y hay muchos predicadores, y hay muchísimos predicadores, pero también debemos de aprender a oír de quién viene la palabra, si viene de parte de Dios o viene de parte de las tinieblas. La iglesia hoy piensa la iglesia, Ariela, bendigo tu vida, Ariela Lucrecia, bendigo tu vida, tu familia, bendigo la provincia y la ciudad de Neuquén, bendigo el profeta Diego. Entonces, hoy en día se está predicando del reino, pero muy pocos son los que divisan el reino de Dios. He escuchado y por ahí escucho predicadores y veo que tienen un anhelo y un deseo maravilloso de que haya una unidad en las iglesias, ¿no? Y yo lo veo perfecto, pero yo les digo que es imposible que haya una unidad en las iglesias. ¿Y por qué le voy a decir que es imposible? Para Dios no hay imposible, pero sí hay imposibles para nuestra humanidad. Darío Viale, bendigo, bendiciones. Buenas noches, muchísimas gracias. Bendiciones, apóstoles, saludos. Muchísimas gracias, Ariela. Saludos para ustedes también. ¿Por qué? Muchos dicen, hay que unirse, no hay que criticar, no hay que murmurar. No, nadie critica, nadie murmura a ninguna de las otras congregaciones, a ningún pastor, a ningún siervo, nada. Lo que estamos hablando y demandando es contra la religión. Estamos demandando y peleando contra los espíritus babilónicos, contra los espíritus de las tinieblas, con el espíritu de anticristo dentro de la iglesia. ¿Y quién son los que vienen y se ofenden? Porque las personas que están con este espíritu. Escuchaba en estos días que decían, pero no tienen que hablar, sino tienen que unirse a orar. Y yo lo meditaba y digo, no es así. ¿Por qué no es así? Porque es imposible. Es lo mismo que si yo le dijera, ¿por qué Jesús no se juntó y no se unió con los fariseos, con los legalistas? ¿Por qué no se unió Jesús con ellos? ¿Qué pasó si también los fariseos sabían de la Escritura? Si también los fariseos sabían de la ley. ¿Por qué no se unió Cristo con ellos? ¿Qué pasaba? ¿Por qué no se unieron? Era imposible. Por las mentalidades y por la renovación del espíritu. Jime Betancourt, bendiciones, que Dios bendiga tu vida. Eni Vega, que Dios bendiga tu vida también. Entonces, ¿por qué Jesús no pudo unirse? Porque no hubo un renuevo y no hubo un cambio, no hubo una transformación en ello. Justamente estaba leyendo un versículo que para que vean que está acá en la Biblia. En Juan 8, dice, Jesús le dijo, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Los fariseos le decían, nuestro padre es Abraham. Los fariseos, los religiosos, los legalistas, le decían, nuestro padre es Abraham. Y Jesús le dijo, ¿y si fuese hijo de Abraham, las obras de Abraham harían? ¿Y por qué no hacen las obras de Abraham? Las obras de Abraham. Y aún así me quieren matar. ¿Por qué querían matar los judíos a Jesucristo? ¿Por qué lo querían matar al Salvador? Porque nunca ellos entendieron que Él era el Hijo del Dios, que había venido con una renovación, que había venido con palabra del reino, que había venido con una visión del reino. Entonces nunca pudieron entender que era el verdadero Hijo de Dios, los fariseos. Porque si hubiesen entendido que verdaderamente era Hijo de Dios, nunca lo hubieran crucificado. Pero como no entendieron ni conocieron que era el Hijo de Dios, entonces ellos no podían entender lo que Jesús estaba hablando del reino. Hoy lo mismo, hoy se está hablando del reino, hoy se está hablando de la palabra del Espíritu. Pero ¿qué pasa? La persona que no ha entrado en el renuevo, la persona que no ha entrado en el Espíritu, porque por algo dice en Romano claramente, dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente, renovaos en el espíritu de la mente. Si tú no te renuevas todos los días en el espíritu de tu mente, tú nunca vas a poder entrar en una renovación del espíritu. Porque para entrar en una renovación del espíritu, como Dios todos los días renueva su misericordia, así también renueva nuestro espíritu, porque Él es renuevo. Entonces Él va cambiando, va transformando las cosas. Pero como nosotros no nos renovamos en el espíritu, como le pasaron a los judíos, como le pasaron a los fariseos, nunca entendieron lo nuevo.
Entonces tú y yo, para entender lo nuevo del reino de Dios, de lo que se está hablando, se está predicando, tiene que cada día haber una renovación del espíritu. Entonces, la persona o ministro o iglesia que no entre en la renovación del espíritu, nunca entenderá lo nuevo y van a chocar continuamente. Y lo primero que van a decir, mira cómo critica, mira cómo cuestiona. No, pasa que uno se va renovando continuamente y la iglesia, vamos a hablar de la iglesia en general. Cuando hablamos de iglesia hablamos de nosotros, porque nosotros somos la iglesia. La iglesia no es el lugar físico cuadrado, la iglesia somos nosotros. ¿Qué pasa? La persona en no entrar en el renuevo del espíritu nunca va a entender lo que uno está hablando y predicando, lo apostólico y lo profético que va recibiendo continuamente. Y la persona que se quedó en el tiempo, la persona que no entró en el conocimiento, en la renovación, quedó con las doctrinas viejas, quedó con las estructuras viejas y nunca permitieron que Dios cambiara sus estructuras, nunca va a entender lo que le pasaban a los judíos, lo que le pasaban a los legalistas. Nunca entendieron que Cristo había venido a predicar el reino de Dios. Nunca entendieron que Cristo vino a traer la manifestación del reino de Dios. Entonces, al no entender lo que Cristo estaba hablando y enseñando, nunca pudieron estar de acuerdo. Es lo mismo lo que está pasando hoy. Hoy pasa lo mismo. La iglesia, la persona que no entra en la renovación, no puede entender lo que se está hablando y lo que se está enseñando. Enid Vega, amén. Elisa Vergara, bendiciones. Jessica Garay, bendiciones. Apóstol y siervo Jonathan. Bendiciones, Jessy. Sebastián Miño, apóstol Hugo, bendiciones. Bendiciones, apóstol. Jonathan Camilo, bendiciones. Bendiciones, hijo, muchísimas gracias. ¿Qué hice acá? Flor Díaz, bendiciones, apóstol y siervo. Bendiciones. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué pasa? Jesús le dijo, bendiciones, siervo Adolfo. Si ustedes me dicen que son hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y hoy en este tiempo necesitamos la iglesia abránica. La iglesia abránica es la iglesia que camina en fe, la iglesia que camina creyendo plenamente en el poder de Dios. ¿Por qué? Jesús dijo algo en Mateo, el reino de Dios está, porque si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, es porque el reino de Dios se ha establecido. Pero ¿qué pasa? El reino de Dios no lo puede entender cualquiera. Por eso Jesús en momento hablaba en parábolas y en momento no. Porque las parábolas se le hablaba a las personas porque no iban a entender lo que él estaba hablando. Entonces Jesús le daba a entender el reino a los íntimos. Entonces, ¿a lo que vamos? Dice en Mateo que una parte de la semilla cayó en el camino, ¿no? Pero dice que esa semilla cayó en el camino y dice que vino el ave y la llevó. Y ¿qué es lo que habla Jesús ahí? La semilla del reino que hoy se está predicando y se está hablando y se está enseñando, en muchos corazones cae a la orilla del camino, pero no cae en el corazón. Dice, al no entender la palabra del reino, al no entender lo que se está hablando, viene Satanás y roba esa semilla, porque no entienden el reino. Sergio Suárez, el mismo Espíritu Santo nos revela a cada momento. Es así, Sergio querido, bendiciones, bendigo tu vida, tu familia, bendiciones, apóstol, muchísimas gracias por sus bendiciones. Entonces, como yo le decía, justamente el apóstol Hugo hablaba en estos días, que hay que aprender a oír, Hay muchos predicadores, y muchos creen, porque todos predican de la palabra de Dios, que todos son de Dios, y no todos son de Dios. No todo aquel que diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. No todo aquel que dice Señor, Señor dice que es el que hace su voluntad. Pero la iglesia no ha aprendido a oír. El reino de Dios se está manifestando, el reino de Dios se está hablando, el reino de Dios se está enseñando. Y el reino de Dios es este. El reino de Dios es el que te va a llevar un cambio, a una metamorfosis. El reino de Dios es el que te va a llevar un cambio de estructura. Pero la persona que no lo entiende, lo va a cuestionar. La persona que no entiende cuando empezás a hablar de un ejemplo del diezmo, de la honra, de la primicia. Y eso es algo bíblico que muchos no lo entienden. Y eso no es que, como siempre dice, Dios no necesita el dinero. Lógico que Dios no necesita el dinero si Él es el dueño del oro, de la plata, de todo lo que hay en la tierra, todo le pertenece a Él.
Pero Dios, a través de todos esos movimientos, un ejemplo de lo que se ha estado hablando en estos días, el diezmo, la honra, la ofrenda, es todo para ver cómo está nuestro corazón. Porque nuestro corazón es el que a veces nos engaña. Nuestro corazón es el que nos impide a veces un crecimiento. Nuestro corazón es el que a veces nos aparta de Dios. Porque nuestro corazón es el que Dios conoce. Amén, así es. Alonso López, bendigo tu vida, varón. Amén. Rocío Rodrigo, bendigo tu vida, tu familia allí en Neuquén también. Muchísimas gracias por estar conectado. Entonces, el reino de Dios hoy se está hablando, se está predicando, pero yo debo de aprender a oír qué palabra viene de Dios o viene de las tinieblas. ¿De parte de quién viene esta palabra que se está hablando, se está predicando? ¿De dónde viene? Entonces, si eres hijo de Dios, las obras de Abraham haría. ¿Y cómo no estás haciendo las obras de Abraham? Cuando hablamos de las obras abránicas, estamos hablando de hombre de fe, hombre que creen, hombre que se atreven a someterse al reino de Dios. ¿Por qué? Porque son, saludos, gracias apóstol, bendiciones querida, bendigo tu vida. Entonces las obras de Abraham haríamos. Pero los fariseos, santo, así es, amén, porque yo soy un pastor por misericordia. Dios te bendiga, amén. Muchísimas gracias, pastor, bendigo tu vida, un gusto en conocerte por este medio y bendigo tu vida y tu familia y el ministerio. No sé de dónde eres, Alonso, me gustaría saber dónde eres y bendigo tu tierra, tu ciudad. Entonces, hoy ¿qué pasa? Hoy habemos muchos predicando y enseñando la palabra, pero yo debo de aprender a discernir, porque la palabra del reino se está manifestando, la palabra del reino está siendo soltada por medio de su siervo verdadero, porque hoy hablamos de como se viene hablando y enseñando, de lo falso, hoy se viene hablando y enseñando del anticristo. El anticristo está moviéndose dentro de la iglesia, el espíritu del anticristo se está moviendo dentro de la iglesia. No el anticristo que se ha manifestado, aún no se ha manifestado, pero el espíritu de anticristo está dentro de la iglesia trayendo confusión, trayendo pleito, trayendo división. Los espíritus demoníacos, como se movieron en aquellos tiempos, como Daniel, David, Abraham, Moisés, que todos esos espíritus demoníacos, como se movían en aquellos tiempos, hoy se están moviendo, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos la oportunidad y tenemos a un Dios de poder que nos libera, tenemos a un Dios de poder que nos restaura, tenemos a un Dios de poder que nos cubre, nos guarda de todos los movimientos de las tinieblas. Yo creo que este es un tiempo de esperanza, como justamente vos estabas hablando sobre Daniel, ¿no? Sí, sobre Daniel. ¿Y qué de eso? No, que más que nada la confianza de que cuando Daniel lo llevaron al foso de los leones, él no perdió la confianza, no perdió de la fe, que cuando lo tiraron al foso. Y hoy justamente estamos viviendo que estamos en un foso, estamos dentro de un foso que se vienen los leones por el tema del COVID, por el problema de la enfermedad, por cada circunstancia que la gente está pasando. Y hoy esas personas se encuentran en un foso. Pero más que nada hay que confiar en Él, porque Él libra, Él sana, Él restaura, Él hace todo. Amén. Es así. Yo creo que la fe y la confianza más que nada es lo que uno debe de tener. Sofía Aguilera, bendigo tu vida, tu familia, muchísimas gracias por estar conectada. Yo vivo en Los Ángeles, soy el pastor Alonso, Dios los bendiga, muchísimas gracias, bendigo Los Ángeles, muchísimas gracias por estar mirándonos de ahí. Amén, tenemos un Dios poderoso, amén. Joa Colombo, bendigo tu vida, Joana. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en el tiempo justo, en el tiempo y en la hora justa también, ¿no? Porque estamos en el tiempo justo. Pero ¿qué pasa a veces? ¿Por qué no hay un desarrollo a veces en nuestras vidas? No hay un desarrollo en nuestro espíritu. ¿Por qué? Debemos de estar en el tiempo justo y en el lugar justo y exacto para que mi espíritu se alinee y se conecte con el Espíritu de Dios. Pero muchos dicen, pero si en todas las iglesias está Dios. Sí, en todas las iglesias está Dios, en todas las iglesias está el Espíritu Santo. Pero no todas las iglesias quiere decir que haya una manifestación del poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Gracias, prima, querida, te bendigo tu vida. Muchísimas gracias por estar ahí. Con esto, lo que hablo y lo que enseño son vivencias que yo he vivido, vivencias que hemos tenido en el Espíritu, las vivencias que hemos tenido en Dios. Y si yo te digo, el camino de Dios es lindo, es grato, es maravilloso,
pero tampoco es fácil, porque Él dice que el reino de Dios lo van a arrebatar los atrevidos, el reino de Dios lo van a arrebatar los valientes. Para esto hay que ser valiente. El caminar a diario, en nuestro caminar, ¿no? Desde que nacemos hasta que envejecemos y morimos, nuestro caminar a diario, a veces tenemos circunstancias duras y difíciles, pasamos momentos de enfermedad, momentos de dolor, momentos de muerte, pero nosotros debemos de seguir caminando. Yo no me puedo dejar llevar por la frustración, yo no me puedo dejar llevar por el dolor, yo no me puedo dejar llevar por la muerte, yo no me puedo dejar llevar por la depresión. Dios está en este tiempo sobre el pueblo, sobre la gente, queriéndole darle una oportunidad, porque Dios, cuando Dios dio su Hijo unigénito a Jesucristo, Él lo dio a la humanidad entera. Él lo dio a la humanidad entera. Yo dice, entrego a mi Hijo para que por medio de Él sean todos salvos y sanos. A todos. No es que hay preferencia, no. Él vino para todos. Él vino para todos. Entonces, si yo le doy el lugar a Dios en mi corazón, Él me va a resguardar, Él me va a proteger. Pero yo debo de encaminarme, yo debo de entrar en la visión del Espíritu de Dios. Por eso digo, Dios está en todo lugar, Dios está en todo momento, pero tú tienes que buscar por el Espíritu. ¿Qué lugar? Porque muchos dicen, tenés que buscar de Dios, anda a cualquier iglesia. ¿A cualquier iglesia? Yo le digo que no. Y ustedes van a decir, che, pero ¿qué querés que vayan a tu iglesia? No, que vayan a la iglesia que el Espíritu de Dios les guíe. Porque esa es la gran confusión también en este tiempo y que se ha venido enseñando. Dios está en todo lugar, sí, Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar Dios te va a llevar a un conocimiento, Dios te va a llevar a revelar los secretos de su reino. ¿Me entiendes por qué? Porque según el líder, según la cabeza, ¿qué importancia tiene en buscar de Dios? ¿Qué importancia tiene de rendir su corazón? Porque para entenderlo, a lo que estaba hablando vos de Daniel para poder entender lo que era el reino de Dios, tuvo que disponer su corazón a entender y a humillarse. Tres pasos fundamentales. Humillación, cada día de humillarse. A entender lo que es el reino, dejar tu mentalidad humana, dejar tu lógica, dejar tu razonamiento para poder entender lo sobrenatural. Porque lo sobrenatural, para entender a Dios, no es con nuestro razonamiento humano, no es con nuestro pensamiento, sino es con lo sobrenatural, con el Espíritu de Dios. Porque tú y yo, de lo que estamos ahí, lo que están ustedes mirando y nosotros, hay un espíritu dentro nuestro, que ese espíritu que está dentro tuyo es el espíritu el que te hace vivir cada día. Si tú te levantas cada día, cada mañana, es porque el Espíritu de Dios sigue estando vigente dentro tuyo. Pero ese espíritu que tú tienes dentro tuyo, tú tienes que alimentarlo, tú tienes que darle de comer, como nosotros le damos de comer, como buscando de Dios, orando, leyendo del libro que es la Biblia. Así vamos alimentando nuestro espíritu, porque como tú comes todos los días para alimentar nuestro cuerpo y tu cuerpo, así hay que alimentar el Espíritu de Dios, para que cuando nuestro espíritu esté fortalecido, cuando más vamos comiendo, cuando más vamos bebiendo, nuestro espíritu dentro está fuerte. Y si nuestro espíritu está fuerte dentro nuestro, pueden venir enfermedades, pueden venir dolencias, pero nuestro espíritu es el que rechaza y quita todos los malestares. ¿Por qué? Porque primeramente se genera en un pensamiento, preocupación. Hoy hay mucha gente, hoy podemos ver muchísima gente con depresión, muchísima gente con miedo a la pandemia, a lo que está pasando. Y yo con esto no digo que no exista la pandemia, yo con esto no digo que no hay que tomar recaudo, hay que tomar recaudo y hay que utilizar los gel, todo eso, perfectamente. Pero muchísima gente está con temor, muchísima gente vive con el miedo de enfermarse. Pero ¿qué pasa? Porque no hay una confianza en Dios. Si la gente y las personas tienen miedo, es porque quiere decir que Dios está lejos de ellos. Porque si Dios estuviera en su vida, no hay temor. Porque el Espíritu de Dios te da el poder y la valentía para vencer. Porque dice, Dios dijo, yo le he dado un espíritu de poder y dominio propio. Fíjense lo que dice, yo le he dado un espíritu de poder y dominio propio. Si Dios te dio un espíritu que es el que está dentro tuyo y cada día te levanta,
Ese espíritu tú lo tienes que fortalecer para quitar todo temor, para quitar toda angustia, para quitar toda soledad, para quitar todo pensamiento de negatividad, todo pensamiento de muerte, todo pensamiento de enfermedad. ¿Cuántas personas hay que viven con pensamiento de enfermedad, con pensamiento de muerte, o con pensamiento de fracaso, con pensamiento de que nunca van a avanzar, que nunca van a crecer, que nunca van a prosperar? ¿Cuántas personas hay? Muchísimas, muchísimas. Conozco y tratamos con personas así, que vienen frustradas, pero es por su pensamiento, porque nunca se ha fortalecido y renovado en el espíritu. Sebastián Díaz Raúl, bendigo tu vida. Bendiciones para Carmen Calabro. Amén. Amén. Vamos, la bendecimos a Carmen, que Dios bendiga su vida. Alicia Rodríguez, bendecimos su vida. Entonces, ¿qué pasa? Mi espíritu y tu espíritu, porque yo sé que hay personas que tal vez no han ido nunca a una iglesia, hay personas que tal vez han escuchado solamente de Dios, que han escuchado, pero es muy bueno que aprendan a oír al Espíritu de Dios, porque es importante el escuchar y es importante el oír. El escuchar es escuchar las leyes y los mandamientos, pero el oír es oír al Espíritu de Dios. Entonces, yo para fortalecer mi espíritu y cada día estar firme en medio de la circunstancia difícil de este tiempo, yo debo de aprender a oír lo que es el reino. El reino de Dios. Dice, no te sobrevendrá mal y plaga, tocará tu morada, Salmo 91:10. Muy bien, así es. Muchísimas gracias, amada mía. Bendigo tu vida. Ana María Palacio, bendigo su vida, Ana María. Entonces, como hablaba recién sobre la palabra, dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, porque hoy se está hablando de la palabra del reino. Fíjense, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Cuántas veces hemos hablado, hemos enseñado, hemos predicado y no han entendido lo que se ha predicado? Amén, amén. Orar por Job Samuelito. Amén. Bendecimos y oramos y bendecimos la vida de Job Samuelito. Que Dios haga su voluntad sobre su vida. Después vamos a estar haciendo una oración. Entonces, como dice acá en Mateo, cuando uno habla y la palabra del reino y no la entiende, es un tema cuando uno está predicando y hablando de la palabra del reino. Por eso que digo que hay que aprender a oír. Hay que aprender a oír y no escuchar solamente. ¿Por qué? Porque la palabra del reino se oye, no se escucha. La palabra del reino, cuando hablamos la palabra del reino, hablamos la palabra del Espíritu, se oye. Entonces, cuando tú no entiendes la palabra del reino, es porque nunca estuviste oyendo, sino estuviste escuchando solamente. Ha ido a la iglesia, ha estado en algún lugar donde se ha estado predicando, pero siempre estuviste escuchando. Porque si tú entendieras la palabra del reino, tú estarías adentro buscando de Dios. Si tú entendieras la palabra del reino, tú enfrentarías las circunstancias que tengas que enfrentar, porque tú sabes y conoces que el Espíritu de Dios está sobre tu vida, que Él te fortalece cada día. Por eso dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel que fue sembrado junto al camino. Al no entenderla, su semilla fue quitada de su corazón. Cada semilla, cada palabra que se habla del reino es sembrada en su corazón. Pero tú, al no entenderla, por eso, como siempre digo, si hay alguien que no entienda lo que se habla, se predica. Yo les digo, esto lo hablo en la iglesia. El que no entienda lo que se habla, se predica, pregunte. No se quede con las dudas. Che, yo para mí que no es como predicaron. Yo para mí que no es como predicó Ambrosetti. Yo para mí no es como predicó la profeta Mariana. Yo para mí no es como lo que predicó tal persona. ¿Por qué no preguntas? ¿Por qué te quedas con esa duda? Porque esa duda que tú te quedas hace que esa semilla de tu corazón sea quitada. Viene el malvado, viene tu enemigo y quita la semilla y nunca vas a entender nada. Dios los bendiga. Gracias, Ana María. Luján Faría, bendiciones. Marisol Orueta, bendigo tu vida, tu familia, tu tierra, General Villegas. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante oír la palabra del Espíritu de Dios. Es muy importante aprender a oír quién es el que está predicando y enseñando. Como justamente decían mis compañeros en estos días. Y le decimos amén, amén a todo, amén. Amén es la palabra que estás confirmando. Así es, que así sea. Y si yo estoy diciendo, van a ser todos malditos ustedes. Y ustedes van a decir, amén. Hay que aprender a oír, porque nosotros como cristianos tenemos la tendencia a decir amén. No está mal, no está mal.
Pero hay que aprender a decir amén. ¿A qué le decimos amén? Capaz que viene... Está en un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Y ha habido testimonio de esto, lo que yo le voy a decir. Estás en una plena reunión en la iglesia y viene tal profeta y te dice, así te dice el Señor, que todo lo que tienes lo vas a perder y que te va a ir mal. Y la persona dice, me profetizó, me dice que me va a ir mal todo esto, y le digo amén. Y le dicen amén. Y vos le estás diciendo sí, que así sea. Hubo un testimonio una vez que hubo una mujer que estaba embarazada, y a lo mejor por ahí alguno lo debe conocer. Entonces viene una profetisa y le dice, tu hijo nacerá muerto. Entonces ella lo creyó. Ella creyó lo que le dijo esa profetisa, y bueno, cuando tuvo que dar a luz, su hijo nació muerto. El cordón del ombligo dio 3 vueltas sobre su cuello. ¿Por qué? Porque creyó a lo que le dijo. Entonces tenemos que tener cuidado a qué es lo que creemos, a lo que digo amén. No es decir amén, amén. Luján Faría, las veces que he escuchado prédicas siempre me he sentido como esas palabras eran para mí. Muy bien, muy bien. Cada uno sabe, como dice Luján Faría, cada uno sabe en su interior si es para ti o no es para ti. En su corazón, en su espíritu lo siente. Por eso que digo, cuando una persona está buscando su espíritu, se da cuenta quién persona es. Me ha pasado que he escuchado prédicas que han estado predicando y me he puesto a oírla así. No, he salido. Digo, no, Dios mío, lo que está hablando y enseñando. No, ¿por qué? Porque sé que eso no viene de parte de Dios, eso viene de parte de su mismo yo, eso viene de su misma emoción. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Como eso que dicen la iglesia universal, que dice, che, la iglesia pare de sufrir. Venga a la iglesia universal, para de sufrir. Y es una gran mentira. No, porque nunca vamos a dejar de sufrir. Porque todos vamos a sufrir por amor a Cristo. A veces vamos a pasar momentos duros y difíciles por amor a Cristo. Pero siempre vamos a tener la victoria. Con eso no quiero decirle, ponerle miedo a que ustedes digan, pero qué va, así que si vamos a la iglesia nos va a ir mal. No, para nada. Yo no digo que te va a ir bien ni que te va a ir mal. Solamente yo te digo que busca de Cristo y creas en Cristo, que la victoria siempre tú la vas a tener. Pero que vas a dejar de sufrir, eso es mentira. Es una mentira de las tinieblas. Entonces, ¿qué pasa? El reino de Dios está sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta que el reino de Dios está sobre la tierra? Porque los demonios salen huyendo de las personas. Dice, si ustedes cuando oren por las personas y los demonios huyen, es porque el reino de Dios está establecido. Pero a la vez también te van a tratar de brujo, curandero, como le dijeron a Jesús. Echa fuera los demonios por Belcebú. Dice, si yo echara fuera demonios por Belcebú, dice, entonces hay un reino dividido en Satanás. Y eso sería imposible. Entonces, el reino de Satanás es imposible que pueda estar dividido. Entonces, si Cristo hace estas manifestaciones y los siervos de Dios hacen esas manifestaciones de echar fuera demonios, sanar y liberar a las personas, quiere decir que el reino de Dios está establecido. Está establecido. Hablamos de verdaderos hombres de Dios que se atreven a creer y a soportar lo que venga por amor a Cristo. Porque también a veces van a estar las tinieblas manifestándose adentro de la iglesia, queriendo engañar, porque claramente dice la Escritura, Satanás también tiembla, Satanás también habla en lengua. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado en la iglesia que los demonios han empezado a temblar y hablar en lengua? Y algunos han dicho, recibe, porque mira cómo está recibiendo, mira cómo está danzando. Date cuenta que es un demonio que se está manifestando. Es un demonio que comenzó a danzar. Es un demonio que comenzó a hablar en lengua. Entonces también las tinieblas se mueven. Entonces, ¿qué pasa? A lo que estamos hablando hace un momento. Cristo vino a hablar y enseñar del reino de Dios. Pero no pretendan que los fariseos, los judíos, los legalistas puedan entender el reino de Dios. Le pasó a Jesús en aquel tiempo que no entendían el reino de Dios. Por eso digo, como hablaba al principio, que las iglesias se unan va a ser imposible. No, es imposible que las iglesias estén unidas. ¿Por qué? Porque la iglesia que no entre en la renovación, la iglesia que no entre al cambio, la transformación, como los judíos, nunca van a entender y va a ser imposible. Es el anhelo de muchos, decir, qué lindo que se puedan juntar a orar todos juntos. Es imposible, y yo se lo digo y lo dice la Escritura.
Jesús no pudo unirse, sino ¿por qué Jesús no se unió con los fariseos? ¿Por qué Jesús no se unió con los legalistas? Porque no, Jesús era otra cosa, una renovación a la vieja estructura de los fariseos. Imposible, era imposible. Y pasa lo mismo, la iglesia, la persona, ministro, siervo de Dios, que no entre en una renovación, nunca va a entender lo que estamos predicando, nunca van a entender lo que estamos enseñando. Van a juzgarlo, van a cuestionarlo, que eso es algo común, pero nunca lo van a entender. Bendiciones, Micaía Acosta, bendigo tu vida. Olga Miñano, José Luis Mujica, el verdadero cristiano aún muere por Cristo. Pasa en otros países y llegará aquí. La palabra se tiene que cumplir. Y llegará un tiempo que hoy estamos viviendo un tiempo de la persecución como iglesia. ¿Y cuál es el tiempo de la persecución que estamos viviendo? Las críticas, las murmuraciones. Eso es una persecución. ¿Por qué? A causa de Cristo, la persecución ya está hoy en día. Hoy acá no se nota tanto, pero en otros países se nota muchísimo de lo que está aconteciendo. Entonces, por causa del reino de Dios, va a haber situaciones difíciles, va a haber situaciones duras a veces en el caminar, porque no van a entender lo que estás hablando y enseñando. Yo sé que Dios es amor, yo sé que Dios es misericordia, porque muchos dicen y muchos predican, vení que Dios es amor, vení que Dios te va a sanar, vení que Dios te va a liberar. Sí, eso lo sabemos. Yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios me va a liberar, pero a mí Dios también me exige, a mí Dios también me pide que yo cada día muera, que yo cada día sacrifique mi vida, que yo cada día disponga mi corazón, mi alma, mi espíritu a Él, para que Él siga siendo y obrando en mi vida. Si no, paso a ser una persona tradicional más, que voy a la iglesia los domingos, como pasa, por ahí tenemos los domingueros, que los domingueros y vamos los domingos a la iglesia porque no podemos la semana, vamos a cantar y listo, y sigo siendo mi voluntad. Y hay muchos caminan conforme a su pensamiento y a su razonamiento. Por eso que digo que no todo predicador que predique por las redes sociales quiere decir que sea de Dios. No todo aquel predicador que predique por las redes sociales quiere decir que haga la voluntad de Dios. No todo aquel predicador que predique por las redes sociales, cual sea las redes, quiere decir que esté sometido a Dios. Guarda. Por eso que tiene que aprender a oír los mensajes. Tiene que aprender a oír. Porque hoy en día el espíritu, como dije recién, el espíritu anticristo, el espíritu babilónico, el espíritu de Babel, más que nada, está infundiendo confusión dentro de la iglesia, está generando confusión aún en las redes sociales. Guarda, tengamos nuestro oído atento, iglesia, tengamos nuestro oído atento. Esto es lo que estamos hablando y enseñando en este tiempo. Tal vez muchos dirán, pero che, esto siempre... No, estamos hablando una verdad del Evangelio. Estamos hablando lo que la Escritura nos dice. Y aún los hijos de Dios, dice, serán engañados, si es posible. Y si aún es posible, a los hijos de Dios, Satanás los hará apostatar de su fe. Los irá a apartar, los irá a sacar. ¿Por qué? Con las dudas. Ten cuidado con las dudas. Ten cuidado con la incredulidad. Ten cuidado con estar a medias. Jeremías 23, 26 dice, ¿hasta cuándo seguirá esto? Si son profecías, son profetas del engaño, pues inventan... se me fue... Porque mis verdaderos mensajeros proclaman todas mis palabras con fidelidad. Hay diferencias entre la paja y el grano. Hablamos de falso. Eso exactamente, eso hablamos de lo falso. ¿Por qué? Un verdadero profeta en este tiempo, voy a hablar a los profetas, un verdadero profeta en este tiempo, justamente a lo que me dio hincapié la profeta Antalí, un verdadero profeta de Dios va a traer una palabra de exhortación. Por ahí veo en las redes sociales, y lo digo, veo en las redes sociales a veces, que cada uno predicando. El otro día también un profeta me dice, pero ¿cómo va a poner esas palabras? Digo, se dice ser profeta, entonces ¿qué clase de profeta es? Si quiere edulcorar y quiere hablar para que las personas no se enojen, no se ofendan. Hay que hablar la verdad del Evangelio. El verdadero profeta de Dios te va a traer una palabra de exhortación. El verdadero profeta de Dios va a traer su palabra de corrección. Jeremías dice, mi palabra no es como martillo que quebranta la piedra. Mi palabra no es como el fuego. No, pero el pueblo quiere escuchar. No, esas son palabras fuertes. Son palabras que no son de Dios.
Esos son, ¿sabes lo que son esas personas? Personas inmaduras, perdiendo el tiempo, todo el tiempo dentro de la iglesia. 10, 20, 30, 40 años y siguiendo y hacen lo mismo. 20, 30, 40 años dentro de la iglesia, perdiendo el tiempo. 20, 30 años dentro de la iglesia, haciendo lo que ellos quieren hacer, pero nunca un sentimiento a Dios. Y todavía tienen la descaré por ahí de enojarse con Dios. Por ahí tienen la descaré de decir, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me oye? Porque no estás haciendo su voluntad. Esto es muy sencillo. Esto es muy sencillo. La voluntad de Dios es rendir tu vida, tu corazón plenamente a Él, establecerte en un lugar, establecerte en un lugar. ¿Para qué? Para que tu planta, porque somos como una planta que damos fruto, tiene que estar en un lugar establecido, firme. ¿Para qué? Para que tú puedas dar fruto. Bendiciones, Darío Díaz. Bendiciones, apóstol y siervo Jonathan. Muchísimas gracias. Bendigo su vida, su familia. Amén, amén, amén. Hacer la voluntad de Dios y aprender a estar apercibidos para no ser engañados con falsas doctrinas. Alerta al pueblo. Exactamente, muchísimas gracias. Y justamente anoche estábamos en la congregación y esa palabra dice, y las falsas doctrinas. Hay muchas falsas doctrinas, lo que dice justamente acá en la escritura, que esta sierva me lo hizo recordar ahora. Hay muchas falsas doctrinas dentro de la iglesia, doctrinas humanas, y Dios no quiere poner doctrinas humanas, no quiere que tú ni yo pongamos doctrinas humanas dentro de la iglesia, porque la iglesia es Él, la iglesia la plantó Él, y es el Espíritu de Dios el que tiene que gobernar dentro de la iglesia, no la persona, no el hombre, no la mujer, no poner cronogramas de hombre, no hay que hacer esto, no hacer aquello humano. Deja tu sabiduría humana. Pero ¿por qué la iglesia, los pastores y evangelistas, apóstoles, profetas y etcétera? ¿Por qué hacen cosas humanas dentro de la iglesia? Porque no tienen al Espíritu. Está el Espíritu de Dios, pero no se dejan guiar por el Espíritu. No pueden oír al Espíritu Santo, porque hay un espíritu de estupor. Hay una estupidez en sus oídos. Hay una estupidez en sus oídos. Pues cuando hablo de estúpido, cuando hablo de estupidez, estoy hablando del espíritu de estupor que está poniéndose, tapando sus oídos para que no puedas oír al Espíritu de Dios. Y ojo, que no se malentienda, porque la palabra estúpido no es una mala palabra, sino habla de la estupidez, del estupor, de un espíritu de estupor que está dentro de la iglesia tapando los oídos, y la gente caminando conforme ellos quieren caminar, la gente caminando conforme les parece bien a ellos. Pero no haciendo la voluntad de Cristo, predicando lo que ellos quieren predicar, predicando lo que... Justo hoy abrí la Biblia y me dio esta palabra, pero seguramente será Dios hablándote, o la abriste porque la abriste y te salió. Que el Espíritu de Dios te guíe, que el Espíritu Santo sea el guiador en tu vida como en mi vida. Pero deja de moverte humanamente, deja de moverte por tus emociones. Muchos hombres y mujeres sentimentales, emocionalistas, y lloran porque lloran. Pero lloran ¿por qué? Por sus emociones. Lloran porque tienen un dolor, lloran porque se peleó con el vecino, lloran porque... Muchas personas van al altar y lloran y lloran. No está mal, ojo, no está mal. Lloran dentro del altar. Y yo por ahí a veces los miro y lloran. Digo, porque le pedí perdón a Dios, me arrepentí. Ah, bueno, digo, qué bueno. Y después vos los ves por ahí, después a los 2 o 3 días los ves por ahí, y haciendo la misma vida. ¿De qué te arrepentiste? Que muchos creen que el llorar es arrepentirse. Y el arrepentirse no es llorar. El arrepentirse es cambiar su mentalidad, es cambiar su estructura. Muchas personas creen que ir a la iglesia y llorar, que eso es un arrepentimiento. Eso no es un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es cambiar de tu pensamiento. Que hoy estaba caminando así, pero hoy me doy vuelta y camino a la voluntad de Dios. Eso es arrepentimiento. Con esto no digo que está mal, a mí me ha pasado que yo he ido a la iglesia y he sentido su presencia y me he quebrantado y he llorado. Es como usted dice, perdóneme, pero justamente tengo una camisa blanca y las letras son blancas y me cuesta leerlo. Es como usted está hablando, que hay falsos profetizando de que Dios dice, y dice, pero ¿será Dios le mandó a profetizar o profetiza conforme a su corazón? Es otra cosa, porque a veces muchos profetizan conforme a su corazón o por lo que oye. Porque a veces hablamos, y yo soy líder, a veces hablamos por lo que oímos, y a veces profetizamos por lo que el Espíritu de Dios nos revela o nos muestra. Pero a veces profetizamos por lo que oímos.
vino tal persona, me dijo esto, ajá, no me diga, bueno, a la noche lo profetizo en la iglesia, lo voy a hablar en la iglesia. Hay alguno de ustedes que le ha pasado, Petro Herrera, ¿no te ha pasado también? Hoy en día se están moviendo muchos falsos profetas de Baal, y que eso es verdad, y hay que tener muchísimo cuidado con los profetas. Pasaba en aquel tiempo. En los profetas del profeta Acab tenía 400 profetas de Baal y un solo Micaía había, un verdadero de Dios. Pero a uno solo no le creyeron, pero a muchos le creen a la multitud. Muchas personas le creen a la multitud, pero no, y es por eso que digo, hay que tener mucho cuidado. No, pero le pregunté a 5 personas que si yo podía hacer este negocio, y me dijeron que sí, pero le pregunté a Ambrosetti y me dijo que no. No, yo le hago caso a estos 5. Y pues si ese Ambrosetti te estaba diciendo la verdad y le hiciste caso a esos 5, como le pasó acá. Acá hizo caso a los 400 y salió en fracaso. No tuvo victoria en su guerra, porque no le hizo caso al profeta Micaía. Entonces, a veces, tienes que tener mucho cuidado a quién oyes. Y si tú estás oyendo a un tal siervo de Dios, que es luminoso y que esto y aquello, y si no tiene el Espíritu de Dios, te está profetizando conforme a su corazón, esto es para estar atento. Porque la iglesia hoy tiene que ser instruida bajo el Espíritu de Dios. Hoy el Espíritu de Dios en este tiempo está hablando y está enseñando que tenga cuidado, iglesia. Iglesia, ten cuidado a quien oyes. Iglesia, ten cuidado a quien escuchas. Iglesia, abre tus oídos. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. No está mal que pida una confirmación. No está mal que ores a Dios y pida 2 o 3 confirmaciones. No está mal. No está mal. Y muchos van a decir, pero tanto. Yo prefiero pedir una confirmación y no a estar oyendo a personas que están equivocadas. Debemos de tener mucho cuidado. Y tampoco le crea a la multitud. No le crea a la multitud. Porque en la multitud hay peligro. ¿Por qué le digo que hay peligro en la multitud? Porque cuando hay mucho y uno saca una conjetura, otro habla esto y aquello y esto, y se hace un revuelo de palabras. Pero yo prefiero creerle a uno que a una gran multitud. Porque en esa gran multitud hay peligro de confusión. En la multitud hay peligro de confusión. Pero una sola persona que esté sometida a Dios es la que va a tener la respuesta justa y verdadera. Hay que tener cuidado. Iglesia, es un tiempo para tener cuidado. Más que nunca en este tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Amén, amén, muchísimas gracias. Cada día hay que arrepentirse, bendiciones. Francisco Cano, bendigo tu vida, es así. Cada día debemos arrepentirnos, cada día de humillar nuestro corazón y cambiar la mentalidad. Porque arrepentimiento no es llorar, como dije recién. Arrepentimiento es cambiar la mentalidad. Cambiar nuestra mentalidad y entregársela a Cristo y hacer la voluntad de Cristo totalmente. Eso es un arrepentimiento y no estar llorando, postrado. No está mal, pero el arrepentimiento es la mentalidad. Que muchos a veces les cuesta cambiar la mentalidad y se quedan con lo viejo. Yo he escuchado pastores, y yo por eso hay pastores que lo esquivo. Y me van a decir, ¿cómo va a esquivar un pastor? Porque me he cansado de hablar, le digo, y me hablas del pasado, porque yo hice esto, hice aquello, antes, no, porque yo estaba en tal ciudad y hice aquello. ¿Y qué hiciste ahora? ¿Y ahora qué estás haciendo? No, nada. Y a veces yo, y como mi gente también, no perdemos el tiempo. Y menos con gente dura y sorda, no perdemos el tiempo. ¿Por qué? Porque no hacen perder tiempo a nosotros. Y no estamos para perder tiempo nosotros. Entonces, la persona que venga, y si Dios la quiere mandar a nuestro ministerio, que venga, pero que venga dispuesta a querer cambiar. Si no, que Dios la saque o haga lo que tenga que hacer. Fabio Herrera, bendigo tu vida, tu familia. Natalie... se me fueron. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es bueno predicar? Sí, es bueno predicar. ¿Es bueno enseñar? Es bueno enseñar. Y yo le decía justamente a los chicos, déjame con esta iglesia chiquita a mí. Déjame con estos 15, déjame con estos 20. Yo a estos 20, yo los voy a discipular y los voy a seguir discipulando. A los que están a mi lado los voy a seguir discipulando. Me voy a seguir tomando el trabajo de enseñarle. Me voy a seguir tomando el trabajo de esmerarme cada día para darles lo mejor. Porque quiero que ellos sean los que estén predicando. Quiero que ellos sean los que estén liberando. Quiero que ellos sean los que estén sanando. Porque yo hoy estoy acá. Pero yo si mañana me toca partir o me llega a pasar algo, que queden ellos. O tengo que viajar, tengo que ir a otra nación. Que queden ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Mi idea
como líder, como apóstol y como padre espiritual de ellos, que ellos crezcan cada día, que ellos crezcan, que ellos puedan avanzar, que ellos puedan ser mejor, que ellos puedan ser mejor, que ellos puedan ser mejor. Lo que yo no pueda lograr, que ellos lo puedan lograr. Y si yo no llego a lograr algo, que mi generación lo haga. Pero ya por lo menos dejé algo establecido. Ya por lo menos dejé una base establecida. Y lo que yo no logre hacer, que siga mi hijo haciéndolo, y que sea los que están atrás mío, mis discípulos, mis hijos espirituales, que ellos lo hagan. Pero el reino de Dios hay que seguir estableciéndolo. Al reino de Dios hay que seguir plantando. Hay que seguir quebrantando las legalidades religiosas. Hay que seguir quebrantando con el legalismo de las tinieblas. Hay que seguir peleando contra Goliat. Hay que seguir peleando con los Zambalat. Hay que seguir peleando con los Tobías que se levantan desde tiempo. Pero lo vamos a seguir haciendo. Que nuestro caminar es fácil, no es fácil. Que llevar el ministerio adelante, Fuego Santo, es fácil, no me ha sido fácil. Pero sí que sé que lo vamos a lograr. Sé que yo solo, junto a mi compañera, no puedo lograrlo. Pero yo sé que todos juntos, como ejército, como familia, como decimos, lo vamos a hacer. Es así. Muchísimas gracias por su comentario. Los queremos y gracias por todo. Amén. Amén. Gracias porque me conmueve el corazón. Y justamente como decía mi compañera anoche, se goza mi corazón verlos predicar, se goza mi corazón de lo que han aprendido y de lo que están enseñando. ¿Me alcanzan la servilleta, por favor? Entonces eso se goza mi corazón, se alegra mi corazón, y vamos a seguir, como digo, enseñando, vamos a seguir peleando la buena batalla de la fe, porque esta es la batalla de la fe que cada día tenemos que vencer. Esta es la batalla de la fe que nos hemos propuesto vencer, y esta es la batalla de la fe que cada día vamos a establecer el reino de Dios. Por eso digo, el ministerio nuestro no ha sido fácil, el ministerio nuestro nos cuesta. Fuego Santo, y ya del apóstol Hugo Urquiza que viene con la visión, y sé que el apóstol Hugo tampoco le ha sido fácil. Sé que el apóstol Hugo como padre espiritual también, a veces por ahí sé que no le está haciendo fácil el batallar, llevar su ministerio adelante, porque su idea es establecer el Ministerio Fuego Santo Internacional, y hoy lo está logrando, llegando a 7 naciones, y sé que lo va a lograr, y sé que va a seguir más, y nosotros queremos llegar a ese legado también, a establecerlo junto con él, y bueno, y como familia, establecer su reino. Muchísimas gracias. Petra Herrera, lo amo mucho, querido padre, muchísimas gracias. Willy, Ale, bendiciones. Eloína Ambrosetti, muchísimas gracias. Ale, Willy, bendigo tu vida, tu familia. También otros siervos que están en La Pampa, bendigo su vida. También que son parte del ministerio Fuego Santo, y que juntos en algún momento podamos estar juntos, unidos, estableciendo el reino de Dios. Y si tendremos que viajar a las naciones, Willy, viajaremos a las naciones también. Dios bendiga su esfuerzo porque las almas sigamos escuchando la voluntad de Dios y hacer como Él quiere, y hagamos orar por los perdidos. Amén, así es, de su amada familia. Muchísimas gracias, sierva, así seguimos orando por cada familia. Gracias por su amor y a la obra y a nosotros. Muchísimas gracias, maestro Luis. Muchísimas gracias por sus Norma, bendiciones. Bendigo su vida. A ustedes, Jessica Garay, ustedes nos están formando para que en el día de mañana que no estén, el ministerio siga en pie, y nos están dejando un legado. Amén, así es, sierva Jessica. Nuestra idea es que el Ministerio Fuego Santo jamás se pierda, que jamás se cierre una puerta, y si, como digo, si hoy estamos nosotros, pero si mañana no estamos, esto tiene que seguir predicando, seguir enseñando, porque eso es lo que habla de Fuego Santo, una nueva visión transformadora. Por eso que yo le he creído a Dios, a lo que Dios me ha dicho, y yo les he dado una visión a ustedes. La visión de Fuego Santo es única, por eso
eso muchos no van a entender la visión de Fuego Santo. Por eso muchos no la van a entender, la van a criticar, la van a cuestionar. ¿Por qué? Porque es única. Porque los movimientos que hace Fuego Santo, sobrenaturales, con actos proféticos, muchos no lo entienden. Entonces hay cosas, muchos secretos del ministerio de Fuego Santo que yo no se las puedo hablar, no se las puedo revelar a ustedes porque nunca la entenderían. Y más con una persona que es religiosa, que sigue con estructuras tradicionales, nunca va a entender lo apostólico y profético porque es un cambio de estructura. Lo pastoral, yo con esto no digo que estoy en contra de lo pastoral, creo en lo pastoral, pero yo lo que estoy en contra de lo pastoral es que los siervos tienen la responsabilidad de cada día cambiar. Los pastores, los líderes, como nosotros tenemos la responsabilidad cada día de someternos a Dios para enseñar al pueblo, instruirlo. Tenemos la responsabilidad como pastor, como líder, de traerle los secretos y las revelaciones del reino de Dios al pueblo, que entiendan, porque hay tantas cosas ocultas que las personas ni conocen. Hay tantas cosas ocultas si yo me pongo a hablarle hay tantas cosas ocultas de los principados de las tinieblas, hay tantas cosas ocultas de los principados angelicales, hay tantas cosas ocultas, que hay cosas que en la Biblia no están, que el Espíritu de Dios las ha revelado, que ustedes no la entenderían. ¿Por qué? Porque es otra visión diferente. Entonces, a lo que vamos y enseñamos, no es que queramos que somos mejor que ustedes. Nosotros no somos mejor que nadie. Solamente, ¿qué pasa? Es que tenemos el anhelo y el deseo de conocer aún más cada día. Tenemos el anhelo y el deseo de someternos más cada día y vivir las experiencias sobrenaturales. Yo lo que he creído, lo que yo he dicho, yo le digo y les cuento. Digo, Señor, si tú te hubieras hecho presente a Moisés, si tú te hubieras hecho presente a Abraham, si tú te hubieras hecho presente a Elías, yo creo que tú te puedes hacer presente a mi vida. Yo creo. Y si yo le digo que Él se me ha hecho presente, Él mismo, no sé si usted me lo creería. Porque Dios mismo se ha hecho presente y gracias a Él que se ha hecho presente, Él me ha dado instrucciones. Yo tengo uno de los cuadernillos que dice revelación. Acá tengo palabras de que Dios me ha hablado, me ha revelado a solas, que me ha venido a profetizar sobre los ministros, me ha venido a profetizar sobre Florentino Ameguino, me ha venido a hablar y a profetizar sobre los pastores de Ameguino. Yo acá tengo todo lo que Dios me ha hablado sobre Ameguino y sobre los líderes de Ameguino. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no lo hace contigo? Porque le he creído. Mi caminar en fe, hace 12 años, del 2012, que me dediqué mi vida solamente a creerle a Dios y a caminar bajo su voluntad, a caminar y creyéndole a Dios y sometiéndome al reino de Dios. He dejado de trabajar en lo secular para trabajar en el reino de Dios. Pero muchos dicen, eso no es trabajar, eso es ser un vago. ¿Por qué? Porque no quiere trabajar y vive de la gente. Si yo le digo que no, muchos no lo van a entender, muchos dicen, le está alabando, le manipula a la gente. Pero el reino de Dios es un trabajo. Jesús trabajaba en el reino de Dios. Entonces nuestro deber, gracias a que yo me dediqué plenamente a la obra, yo pude formar discípulos. Porque hay ministros que no forman discípulos, porque tienen que trabajar. No digo, no está mal, porque por eso digo que la visión no es para todo, la visión no es para cualquiera, la visión es para el hombre y la mujer que verdaderamente se atreva a creer en fe a Dios. El reino de Dios es para la verdadera persona que está atrevido y que se disponga su corazón a dejarlo todo por Él. Y yo lo he hecho. Del 2012 que he dejado de trabajar en lo secular para dedicarme a la obra solamente, y ustedes mismos como ministros han visto la evolución. Ustedes mismos han visto lo que Dios está haciendo en este tiempo. ¿Pero por qué? ¿Porque yo soy bueno? Hay algo que Dios me dijo cuando Él se hizo presente. Yo todo lo que lo hago, no lo hago porque tú eres bueno. No, yo lo que hago y vengo y me revelo a ti, no lo hago porque sos Ambrosetti y sos bueno. Lo hago por amor y misericordia de las almas y por amor y misericordia a ti. Pues no es porque yo sea bueno, no es porque yo sea mejor que usted, para nada, es porque le he creído. Entonces el Ministerio Fuego Santo, sea como sea, le va a creer a todo momento. Por eso que Fuego Santo no hace cosas que tal vez otros no hacen. Tal vez hacemos cosas que muchos han dicho, pero podemos hacer esto en la iglesia y esto aquello. No es nuestra visión. Nuestra visión es empoderarnos del Espíritu de Dios. Nuestra visión es entrar en un conocimiento pleno del Espíritu para impartir y enseñar a las personas. Eso es lo que hace el Ministerio Fuego Santo. Enseñar, instruir, capacitar. Cada día estamos capacitando. Por eso que cada prédica que hacemos, capacitamos. Queremos capacitar a las personas que aprendan a depender del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que te va a sostener.
sostener. Es el Espíritu Santo el que te va a sostener. Es el Espíritu Santo el que te va a liberar. Es el Espíritu Santo el que en tu momento difícil de tu vida, de cautividad, de depresión, de angustia, de tristeza, es el Espíritu Santo que te va a levantar. No el hombre, pero maldito el hombre que confía en el hombre. No confíes en el hombre, no confíes en mí, no confíes en tu hermano, porque nada podemos hacer nosotros, pero el Espíritu de Dios te va a liberar. Hay muchas personas que se frustran porque dicen, el pastor no me manda mensaje, el pastor no me llama, el pastor, no, yo no puedo hacer nada, yo puedo ir una sola vez nada más a verte, pero yo no puedo hacer nada. Si yo no puedo sanarte, no puedo liberarte. Y si es un trato que estás teniendo tú con Dios, como le pasó a David. En los Salmos dice que David estaba teniendo un trato muy fuerte con Dios. Y David decía, Señor, manda a alguien que me dé una mano, que me levante. Señor, manda a alguien que me sostenga. Manda a alguien que me levante. Y Dios le dijo, no, tú tienes que depender de mí, porque soy yo que te voy a levantar. Porque cuando yo te levante, nunca más te caerá. Y eso es lo que pasa. Cuando Dios te levanta, cuando el Espíritu de Dios te levanta, tú jamás te caerás. Pero si el hombre o la mujer te levanta, porque tu confianza te ha puesto en el hombre o la mujer, tú tarde o temprano te caes. Porque el hombre te va a fallar, el hombre te puede fallar, la mujer te puede fallar, entonces tú vas a caer. Pero cuando te levanta el Espíritu de Dios, cuando tú eres una persona, como lo enseñó el apóstol Hugo, a depender del Espíritu de Dios, por eso nosotros nunca caímos. ¿Que hemos sido tambaleados, que hemos sido sacudidos? Sí, que hemos sido sacudidos. Pero nunca hemos caído, porque Él nos sostuvo, porque hemos aprendido y confiamos en Dios, que Él nos sostiene, que Él nos levanta y que Él nos restaura. ¿Cuántas veces hemos estado solos con mi compañera en tristeza, en angustia, y nadie ha venido a darnos una mano? ¿Cuántas veces mi compañero necesitaba de alguien y nadie vino? Nadie vino. Pero sí estaba el Espíritu de Dios para levantarla. ¿Por qué cree que hemos crecido? ¿Por qué creemos que hemos avanzado? Porque hemos dejado que el Espíritu de Dios nos capacite. Hemos dejado que el Espíritu de Dios nos levante, que nos fortalezca. Por eso hoy, si hay circunstancias, hoy seguimos estando firmes. Hoy, si hay viento o tormenta, seguimos estando firmes. Con esto no digo que estamos libres. No, que Dios nos libre. Pero sí, seguimos creyendo. Bendiciones. Apóstol Hugo, bendiciones. Indio Rambao, bendigo tu vida, Indio. Obviamente, siempre apóstol. Muchísimas gracias, Willy. Amén. El trabajo, el mejor pago. Amén, así es. Amén, amén. Dios lo respalda, amado siervo de Dios. Que Dios lo siga usando. Muchísimas gracias. Yes. Discipular a apóstol Hugo. El apóstol Hugo, me acuerdo del apóstol Hugo, justo estoy escribiendo algo, me recordaba y le comentaba a los chicos, cuando nos iniciamos en el 2011, que yo digo, bueno, vamos a iniciar un ministerio nosotros propios, sin saber después más adelante nos qué iba a pasar. El apóstol Hugo lo conocimos en el 2009, y entonces en el 2011 el apóstol Hugo venía cada 15 días. Y nosotros contentos, porque nosotros recién nos estábamos iniciando ahí en el 2011 y el apóstol Hugo venía cada 15 días. Bueno, Dios, gloria a Dios. Llegó un tiempo que pasaron unos días, pasaron unos meses, y el apóstol Hugo dejó de venir por 3 meses. Después dejó de venir por 5 meses. Y yo digo, ¿qué le pasó al apóstol Hugo? ¿Se habrá ofendido conmigo? ¿Se habrá ofendido con nosotros? ¿O alguien le habrá dicho algo? Digo yo, ¿qué pasó con el apóstol Hugo? Y bueno, y llegó un momento, no aguanté más, yo lo llamo, le digo, a ver qué pasó. Apóstol Hugo, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Se enojó con nosotros? ¿Qué pasó que no vino más? ¿Qué? ¿Alguien le dijo algo de nosotros? ¿Qué pasó? Entonces él me empieza a decir, sabiamente me dice, Dios no me permite que vaya. Algo así me parece que era, Dios no me permite que vaya. Digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Algo mal hicimos? Entonces él me empieza a contar la historia sobre el águila. El águila tiene sus polluelos en la montaña. Y llega una cierta etapa que el águila madre larga sus polluelos y los polluelos tienen que aprender a volar, o si no se matan en el intento. Y el apóstol Hugo nos dijo eso, y ahí entendí el porqué. ¿Qué hizo? Nos preparó, nos capacitó un tiempo, pero nos dejó, nos largó. Vuelen, tienen que volar, y si no aprenden a volar, ustedes se morirán en el intento. Entonces yo y mi compañera empezamos, digo, ¿qué hacemos acá? Acá ahora tenemos que esforzarnos. ¿Y qué hicimos? Comenzamos a buscar, comenzamos a fortalecernos, comenzamos a hacer cosas que no hacíamos antes, de orar, de someternos en oración, en ayuno, comenzar a entrar más en la intimidad y conocer a Dios, porque verdaderamente no conocíamos a Dios. Estábamos dentro de la iglesia, pero no conocíamos a Dios. Siempre dependiendo del pastor, siempre dependiendo del hombre, siempre dependiendo de la mujer, siempre estamos dependientes de alguien, como muchos hay
que están dependientes de alguien, están dependientes de otro. Y yo no puedo crecer, tenés que ayudarme vos, porque si no, yo no puedo crecer. No, ese grave error. Ese grave error del ser humano, o del hombre, de la mujer, es un grave error. Tú no tienes que depender de nadie para crecer. Y ni tampoco acusar a otro. No puedo crecer por mi mujer. No puedo crecer por mi marido. No puedo crecer por mis hijos. No puedo crecer por el trabajo. No, es una gran mentira. Tú tienes que depender tú mismo, tú y Dios, y vas a ver cómo crece. Entonces cuando el apóstol Hugo nos deja así, digo, no, acá no queda otra. Y si no, tenemos que cerrar el ministerio. Pero no podemos. Porque ya no entendíamos específicamente lo que es lo apostólico, no entendíamos lo que era lo profético, porque estábamos en una iglesia tradicional, en lo pastoral. Entonces Dios nos cambió la estructura totalmente, que no entendíamos nada. El apóstol Hugo nos hablaba de la honra, el apóstol Hugo nos hablaba de los diezmos, el apóstol Hugo nos hablaba de las ofrendas, el apóstol Hugo nos hablaba de las primicias. No entendíamos nada, ni papa. Este nos quiere sacar plata, como todos piensan. Estos nos quieren sacar la plata. Las mujeres son jodidas. Oh, Willy, no digas nada de eso. No digas nada porque están escuchando. Rocío Fabre, bendigo tu vida. Muchísimas gracias por estar conectada. Entonces, ¿qué pasa? La dependencia me llena de ver cómo Dios lo va formando. Soy un bendecido por los hijos espirituales. Muchísimas gracias, apóstol. Que Dios permitió ministrar. Y yo me gozo yo creo que usted se goza como yo me gozo por los nuestros. Y es una cadena, ¿no? El apóstol Hugo nos formó a nosotros y nosotros hoy vamos formando como nos formó, vamos formando los nuestros. Y es toda una cadena, Entonces eso a mí me llena el corazón de gozo, me llena el corazón de alegría, como creo que también el apóstol Hugo, de que nos formamos bajo una visión. Pero para que haya un formamiento de discípulos, tiene que haber disciplina. Para que haya un formamiento de discípulos, tiene que haber personas estables en un lugar. Porque hay personas que no son formadas como discípulos. Porque no están estables en ningún lugar, van de acá para allá, y eso no se forma un discípulo así. Un discípulo no se forma de que tú vayas de iglesia en iglesia. Un discípulo no se forma de que tú estés en un tiempo acá, un tiempo allá. Un discípulo se forma estando establecido en un lugar, soportando, venga lo que venga. El apóstol Pedro dijo, estás predicando fuerte, se te fueron casi la mayoría de los discípulos. Pedro, si tú te quieres ir, vete. No, Jesús, ¿dónde vis? Tus palabras de corrección son las que me están fortaleciendo. Si tus palabras de corrección son las que me están afirmando. Si tus palabras de corrección, de exhortación, son las que me están haciendo entender el reino. La revelación que recibí de parte de Dios. Cuando Pedro recibe la revelación de parte de Dios fue por el formamiento que estaba haciendo Jesús. Entonces formar un discípulo es estar establecido en un lugar estable. Es ser un discípulo de Cristo, es estar firme en un lugar. No estar de acá para allá, No porque me llamaron la atención me voy. No porque me retó el apóstol, la profeta me voy porque no, yo creo que no es así. Nunca preguntan. Nunca preguntan. Por eso digo, son personas que no entienden del reino. Y al no entender del reino, de la palabra que se está hablando, exhortando, viene de Satanás y quita la semilla y se la lleva. Por no entender la palabra del reino. Entonces nunca son formados, nunca son estables. Entonces un verdadero discípulo de Cristo va a estar firme, va a soportar los vientos, las tormentas, las disciplinas, los retos. Pregúntale a los míos a ver cuántas veces han sido disciplinados, cuántas veces nos hemos retado, porque muchos dicen, no, pero no los retan. Sí, ellos son testigos y lo han dicho en los vivos, que nosotros somos personas que los retamos, los disciplinamos. Y así se formaron, y así están firmes y estables. Yo les puedo asegurar y pongo las manos al fuego por mi discípulo, de que ellos son estables. No va a haber nada que los pueda mover. Y si algún día alguien quiere irse, está en libertad, nunca lo voy a retener. Pero si ellos saben oír la voz de su pastor. Yo nunca les dije a mi discípulo, no vayan a tal iglesia. ¿Quieren ir? Vayan. Ustedes mismos verán quién es quién. Ustedes mismos sabrán qué comida, si es pan de vida o pan inmundo. ¿Qué pan vas a comer? Mis discípulos tienen la libertad de ir a la iglesia que ellos quieran. Ellos lo pueden hacer. Ellos saben quién soy yo. Ellos saben quién es mi compañera. Pero yo les puedo asegurar que son hombres acerados. Son hombres que están dispuestos a dar la vida si es posible también por mí, como por mi compañera.
Yo sé que eso son hombres y mujeres que están dispuestos a darlo todo, si es posible. No solamente por nosotros, sino por Dios. ¿Pero por qué? Porque fueron personas que se dejaron establecer, fueron personas que se dejaron discipular, fueron personas que están firmes, a pesar de las circunstancias, que hemos tenido roce o choque, diferencia, pero fueron personas que han entendido la palabra del reino. Fueron personas que no dejaron que Satanás quitara la semilla de su corazón. ¿Por qué muchos se han ido de la iglesia, de nuestro ministerio? Porque nunca entendieron la palabra del reino y Satanás le quitó la semilla. Por eso se han ido y nunca entendieron lo que es la palabra de exhortación. Nunca entendieron lo que es ser un discípulo de Cristo. Si hubiesen entendido lo que es ser un discípulo de Cristo, que es tomar la cruz, soportar todo lo que venga, hoy estarían crecidos. Amén, apóstol, así es. Bendito Dios. Le amamos, a usted nos formó. Amén, así es. Así es, apóstol Viviana San Martín, profeta Hugo, amén, apóstol Elías Muriel, bendigo tu vida, varón, en el lugar donde estés, no sé si en La Plata o... No, Elías Muriel me parece que de Villegas, bendigo tu vida, Elías, un compañero de la juventud en escuela. Así debe ser, pues Dios lo hace con nosotros, amén, así es, apóstol Hugo, es así. Así que es lo que queríamos hablar del reino, porque el reino de Dios se sigue hablando y se sigue predicando. El reino de Dios está en medio de nosotros. El reino de Dios, ¿sabe dónde está el reino de Dios? ¿Sabe dónde está el reino de Dios? ¿Lo estás esperando el reino de Dios? ¿Estás esperando que se manifieste el reino de Dios? El reino de Dios está acá. El reino de Dios está dentro tuyo. El reino de Dios se manifiesta por el Espíritu de Dios. Si tú eres una persona que deja que el Espíritu de Dios pueda fluir, el reino de Dios se va a manifestar dentro de tu corazón. Tú eres el arca viviente, tú eres el reino de Dios caminante, pero tú debes darle lugar al Espíritu de Dios. ¿A dónde iremos? En esta casa hay palabra de vida eterna, amén. Así es, maestro Luis, creo que tú lo sabes mejor que nadie también. Petra dice, nos hemos edificado, hemos afilado fierro con fierro, exactamente. ¿Cuántas veces hemos tenido un encontronazo, Petra Herrera, uno de los ministros discípulos que camina atrás nuestro? ¿Cuántas veces hemos afilado fierro con fierro? Hasta hemos llorado, pero nos ha servido mutuamente. ¿Para qué? Para afilarnos y madurarnos. Para que una persona o el hierro pueda ser firme, acerado, tiene que calentarse, tiene que calentarse. Rocío Celeste Fabre, amén, así es. Gracias, Celeste. Glorifico a Dios porque vienen grandes recompensas para los fieles. Amén, gloria a Dios. En Villegas, amén. Elías, bendigo tu vida y tu familia y bendigo tu tierra de Villegas, que también sé que están pasando momentos difíciles en Villegas, pero bendecimos la tierra de General Villegas y que Dios también en algún momento pueda sorprender a General Villegas levantando hombres de Dios y mujeres de Dios, que sé que hay, pero deben disponerse cada día. Carito Barraza, amén. Guido, bendiciones. Vamos. ¿Cómo andás? Sí, esto es una gran verdad, me voy con una gran enseñanza porque a mí me tocó todo esto lo que habló el apóstol. Y Dios es como un padre natural que Él quiere exhortar como lo hace con muchas personas, que hoy Dios está permitiendo ciertas situaciones para poder entender, para guiarnos al camino de Dios, más que nada para volvernos cada día a Él y que podamos servir a Él cada día. Y más que nada es una gran verdad, como Dios dice en Mateo 24, que habla de lo que se viene, de los rumores de guerra, como la gran peste que se viene, y no se vienen tiempos buenos, sino se vienen todo tiempos malos, pero el Hijo de Dios el que va a soportar, el que va a estar bien, porque más que nada nosotros nos gozamos con los tiempos que estamos viviendo más que nada, y son tiempos lindos que por ahí para otros son tiempos malos, tiempos que maldicen a Dios, pero no, hay muchos siervos que han orado por estas pestes, por el coronavirus y nunca pasó nada, porque es Dios permitiendo, es Dios hablando. Por ahí yo he escuchado gente que dicen que Dios no me habla, pero hoy Dios está hablando a personas que está Él hablando continuamente, pero la gente no sabe escuchar, no sabe poner su oído a Él, o por ahí no quieren acercarse a la iglesia
por estos motivos de la peste, porque dicen, si Dios es bueno, ¿por qué permite estas cosas? Pero si a mí la Escritura me dice otra cosa, que se vienen que esto es principio de dolores, y se vendrán tiempos peores, más que nada. Amén. Elías Muriel, pido por los enfermos de mi ciudad, de este virus maldito. General Villegas, está complicado. Sí, sé que está medio complicado, General Villegas, y vamos a orar por los enfermos, hacer una oración ahora por los enfermos, para que Dios esté obrando, ¿no? Justamente lo que decía mi hijo, ¿no? Que muchos pastores han orado por la enfermedad, por la pandemia esta del coronavirus. ¿Y por qué no se fue? Pasa que es como decía él, no es que sea un Dios malo, Dios permitiendo ciertas situaciones para que nosotros podamos buscar de Dios. Entonces, en este momento de que estamos viviendo caótico, de enfermedad, de la pandemia, es para que nos podamos acercar a Dios y darle un lugar a Dios y decirle: Señor, yo te acepto en mi corazón. Yo te acepto y te recibo en mi corazón, Dios mío. Y yo sé que cuando uno abre las puertas del corazón a Dios, a Cristo, Él nos cubre, nos guarda. Por eso es que, si usted me pregunta a mí si yo tengo miedo por la pandemia o por lo que está pasando, gracias a Dios no tengo miedo. ¿Por qué? Porque entiendo que Él me ha dado un espíritu de poder y dominio propio. Si yo cada día busco de Dios, mi espíritu está fortalecido y mi sistema inmunológico, cada persona que de nosotros, creo que lo saben, tenemos un sistema inmune. Y el sistema inmunológico nuestro lo manejo yo. ¿Cómo lo manejo yo? Según cómo piense. Si yo comienzo a temer, yo estoy pensando continuamente de que me voy a enfermar, de que me va a agarrar esto, me va a agarrar aquello, yo empiezo a debilitarme. Porque el miedo es un espíritu demoníaco que debilita a las personas en su mente. Entonces, cuando logra debilitar a las personas, esa enfermedad o lo cual sea la bacteria, viene y entra al cuerpo. Pero si que mi pensamiento es firme, que mi pensamiento en Dios es firme y está establecido, a mí ninguna enfermedad me va a tocar. Nada me va a tocar, porque yo estoy creyendo en el poder de Dios, en el poder sobrenatural. Por eso que Dios dice: fortalezcanse en el Espíritu, porque cuando ustedes se fortalezcan en el Espíritu, nada nos puede derribar, nada, ni una peste, nada puede tocar sus vidas, porque ustedes están fortalecidos en el Espíritu. Dios bendiga, brillan con la luz de Cristo. Amén. Muchísimas gracias. Guía en la voluntad de Dios. Muchísimas gracias. María Ropero, bendigo tu vida. Luján Fabre, bendigo su vida también. Ahí está tú. Saludala a las 10. Muchísimas gracias por estar ahí conectadas. También bendecimos su vida, su familia, porque yo sé que realmente todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos en un momento de Dios, en un momento, no momentos malos por ahí, siempre cuando más nos acordamos de Dios. No precisamos pasar momentos malos para acordarnos de Dios, ¿no? Pero a veces, la mayoría de las veces, las personas recorren a Dios cuando están en momentos malos. Profeta Norma, nuestra madre espiritual, bendigo su vida. Muchísimas gracias por estar conectada ahí. Así que vamos a estar haciendo una oración para estar finalizando, y muchísimas gracias por estar conectado en ese lugar. Yo quiero que, si hay alguna persona nueva ahí de ese lugar, ¿quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador? Vamos a hacer una oración para que tú aceptes a Jesús como tu único Salvador y que Dios pueda entrar a tu vida. Amén. Celeste, dice Rocío, este tiempo es así y Dios lo permite porque es necesario para que podamos creer en Él. Amén. Él nos está llevando al arrepentimiento. Exactamente, Rocío, es así, querida. Profeta Diego, saludo, apóstol desde Neuquén. Muchísimas gracias, Profeta Diego. Bendigo tu vida, tu familia, tu ministerio cada día, y que cada día Dios también nos sorprenda poderosamente. Yo voy a hacer una oración para las personas nuevas que quieran aceptar a Jesús como su único Salvador. De aquel lado tú repites junto conmigo: Señor Jesús, yo en este momento te doy gracias. Yo en este momento te acepto en mi corazón como mi único Salvador. Señor Jesús, en este momento rindo mi vida, mi mente, mi espíritu, mi alma a ti. Y con mi boca confieso, y lo creo con mi corazón, desautorizo a todo espíritu de las tinieblas que tenía legalidad en mi vida. Y por la sangre del Cordero, yo me declaro libre y sano del temor, de la angustia, de la tristeza. Yo me declaro libre por el poder de la sangre de Jesucristo. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora yo voy a orar por usted.
Y a los que han hecho esta oración, a los nuevos, pasan a ser hijos de Dios. Dice, porque todo aquel pecador que se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos, dice que los ángeles están de fiesta en los cielos. Y ahora pasa a ser hijo de Dios, porque tu espíritu nace. Y por tu espíritu tú vas a dominar tu mente, el alma y tu cuerpo. Bendito Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo quiero darte gracias en esta tarde, en esta día, en esta noche, por encontrarme, Dios mío, Señor, aquí presente junto a mis siervos, junto a mis compañeros, junto a mi hijo, mi compañera y a mis compañeros que están de aquel lado. Yo quiero bendecir, Señor, a cada persona que ha estado pidiendo oración. Bendigo la tierra y la ciudad de General Villegas. Bendigo por todos los enfermos, Señor. Oro y clamo por todos esos enfermos que están con esta pandemia, Señor. Oramos y clamamos, Dios mío, para que tu mano poderosa traiga libertad y sanidad sobre las personas. Oro y clamo, Señor, por Elías Muriel. Bendigo su vida, su familia. Bendigo, Señor, a cada persona que ha hecho la oración. Bendigo, Señor, a cada persona. Bendigo cada ciudad. Bendigo cada tierra, cada provincia. Bendigo también la provincia de Neuquén. Bendigo a los siervos de Neuquén. Bendigo, Señor, a los siervos, Señor, a nuestros padres espirituales y Colombia. Bendigo la tierra de Colombia. Bendigo cada nación de Argentina. Bendigo cada nación y cada provincia de Argentina. Señor, oro y clamo y bendigo, Señor, a tu pueblo en general, Padre, y que el Espíritu de Dios pueda fluir libremente en este tiempo, trayendo el conocimiento y la luz, Señor, porque esto es la luz. Hablamos de la luz. Cuando hablamos de Isaías 60, dice que resplandecerá tu luz, bendito Dios, y la luz de Jehová resplandecerá. Cuando hablamos de resplandecer la luz de Jehová, hablamos de resplandecer el conocimiento y el entendimiento del Espíritu de Dios sobre las personas, y todo velo caerá por la luz, todo velo, todo manto de oscuridad va a caer en este tiempo por la luz que se está soltando, por la luz que se está trayendo a las personas en su mente, en su alma. Por eso yo declaro libertad, sanidad, y que toda potestad de las tinieblas que de donde esté rondando espíritu de muerte y depresión, yo anulo y cancelo la depresión. Anulo y cancelo todo pensamiento de negatividad, de enfermedad. Anulo y cancelo todo espíritu de temor que viene a las personas. En el nombre de Jesús anulamos y cancelamos y declaramos libertad. Declaramos libertad sobre las mentes. Más que nada porque este es el campo de batalla de Satanás, es la mente. Entonces, si por el Espíritu de Dios tú puedes dominar tu mente, entonces todo temor se va, toda angustia se va, toda tristeza, todo espíritu de luto, de muerte desaparece. En el nombre poderoso de Jesús, por la sangre poderosa del Cordero, declaramos libertad. En este momento, el Espíritu de Dios comienza a obrar y comienza a recorrer tu hogar, porque sabemos que para Dios no hay límite, para Dios no hay barrera. Y yo creo que si tú estás con el celular en la mano, estás viéndolo por una computadora, por una tablet, por lo que sea, donde tú estés con el celular en ese momento, allí va el Espíritu de Dios y declaramos libertad. Yo declaro la libertad, yo declaro el Espíritu de Dios sobre tu hogar. Ahí donde está el Espíritu de Dios te envuelve y trae consuelo, trae libertad y sanidad en el nombre poderoso de Jesús, porque así es y así lo declaramos en fe, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Priscila, Zoe, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo a tu compañero, bendiga a tu hija Sasha, que Dios les bendiga en gran manera. Bueno, quería saludar y ya vamos. Damos gracias a todos por tomarse un rato, 1 hora y 20 minutos. Te damos gracias por estar escuchando una palabra que puede llegar a una iglesia, puede llegar el Espíritu Santo, puede ir a tu vida, te puede cambiar. Y damos gracias por estar ahí y apoyándonos. Amén. Muchísimas gracias y estamos en contacto y en estos días nuevamente volvemos a salir. Un abrazo grande. ¿Dónde se saludó hoy? Saludo a casa. No. Amén, gracias. Un abrazo grande, bendiciones para todos. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo en estos días. Muchísimas gracias por estar ahí.